exclusivamente para que ustedes puedan preguntar sobre el seminario, algunas dudas que tengan. Entonces, empecemos, ¿no? Ustedes me dicen, pregunta uno, pregunta dos, para que podamos avanzar ya. ¿No hay preguntas, dudas? Porque la reunión o la clase del día de hoy es para que ustedes puedan exponer sus dudas o alguna sugerencia. Inge, ¿podría? No te he escuchado muy bien, André. ¿Podría explicarnos cómo hacer el ejercicio 12? El Me 12. perdí, la verdad. No, no sé cómo hacer. Perfecto. Tiene que ser así. De lo contrario, pues lo suspendemos la clase, ¿no? Así sobre la marcha. El 12. Perfecto. Entonces, a ver, el ejercicio 12 dice deducir la ecuación que corresponda para la determinación de la presión barométrica a diferentes alturas, ¿no? Es la ecuación de Boltzmann, la ecuación cita para poder determinar la presión cuando se produce una distribución molecular por efecto de la gravedad, ¿no? ¿Se acuerdas, Andrés? André, Sí, Inge. no, eso hicimos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es tu duda al respecto? Por mi parte, he intentado partir con otras fórmulas porque en sí dice que hay una disminución del 20% de la gravedad de la Tierra. Entonces Ajá, esa parte no he entendido. ¿Cómo oh, más podría partir? ok. Entonces voy a utilizar la pizarrita para comentarles. Es sumamente sencillo, André. Súper sencillo es. Pero sí, la oportunidad de comentarles, pues es excelente, ¿no? Ah, estoy, ahora sí. Bien, vamos a compartir pantalla para explicar. Es súper sencillo. A veces nos dejamos empantallar por la pregunta, ¿no? Voy a compartir y vas a ver, André, que es súper fácil. Ya. O sea, en estas situaciones hay que procurar
razonar y coger bien la pregunta, ¿no? Analizar un poquito, revisar y ya, ¿no? Entonces, ¿están viendo la pizarrita? ¿Ven la pizarra? Sí, sí, doctor. Ya, ok. André, Sí, doctor. gracias. Boltzmann ha determinado que, que la presión, vamos a aumentar, estoy probando, ya. La presión en Z es igual a la presión a nivel del mar multiplicada por la base neperiana de mgz sobre dt. ¿No es cierto? ¿Verdad? Esa es la ecuación de Boltzmann, la ecuación de la ley de la distribución barométrica de las moléculas. Cuando hemos deducido nosotros esta ecuación, hemos consignado que la gravedad de la Tierra, G, la gravedad de la Tierra es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Pero el ejercicio que dice que hay una disminución de la presión en un 20%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? O sea, ahí hay una, no voy a decir una trampa, nada por el estilo, ¿no? Ahí está la pregunta, ¿no? Dice, deducir la ecuación que corresponda para determinar la presión barométrica a diferentes alturas. Esa es la ley de la distribución barométrica de Boltzmann, ¿no? Considerando una disminución del 20% de la gravedad de la Tierra, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación ya deducida. No tenemos que deducir otra ecuación, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque G es constante. La gravedad es constante. Que aumenta o que disminuya, ¿no es cierto? No va a afectar a la ecuación, pero sí a la forma numérica. Lo que estoy dibujando es la Tierra, algo exagerado. ¿Ya? Esa es la Tierra. Y acá tenemos la línea ecuatorial, que lo estoy pintando de puntitos rojos. Es la línea ecuatorial. ¿De acuerdo? Está un poquito exagerada el dibujo, pero es achatada en los polos y ensanchada en la zona ecuatorial. Entonces, aquí se va a generar en la zona de los polos una gravedad, ¿no es cierto? La vamos a poner G, G1, esa también es G1, la gravedad. Y en los extremos, en la zona ecuatorial, ¿será la misma gravedad? Pregunto. André. Yo creo que sí, Inge. No, pues si es un óvalo, para que sea la misma, tú dices, para que sea la misma tiene que ser esférico. Ahí sí la gravedad es en todas partes lo mismo. Pero en este caso, la gravedad es diferente. Vamos a tener aquí una G2, aquí una G2. Estoy haciendo una explicación gráfica para que se pueda entender, ¿no? Por lo tanto, G2
G2 es mayor que G1. ¿De acuerdo? Entonces, llega a ser un promedio el 9.8, considerando que la Tierra es una esfera perfecta. Pero no es una esfera perfecta. Es achatada en los polos, ensanchada en la zona ecuatorial. Entonces, significa que la gravedad, esto está mal, G2 es menor. ¿Ya? Vamos a cambiar esto. Borramos los numeritos nada más. Y G1, G1 es mayor que G2. A menor distancia, la gravedad es mayor. Si ustedes ponen imán a unas moneditas, uno muy cerca y otro alejada, casi el doble, ¿a cuál va a pillar más rápido? A la que está más cerca, ¿no? Entonces la fuerza magnética es más fuerte a corta distancia. Entonces G1 es mayor que G2. Pero en promedio solo tenemos G, que es igual a 9.8. ¿De acuerdo? A menor distancia hay mayor gravedad. Pero en promedio se considera 9.8 alrededor de la Tierra. ¿De acuerdo? Pero dice que hay una disminución del 20%. Disminuyen el 20%. ¿Ya? Es bien sencilla el ejercicio. 9.8, vamos a quitarle el 20%. 1.96 va a disminuir, ¿de acuerdo? 1.96. Aquí vamos a hacer con un colorcito. De 9.8, si disminuye el 20%, disminuye el 1.96. Por lo tanto, el valor va a ser de 7.84. Entonces la gravedad va a ser de 7.84 metros por segundo al cuadrado. Nuevamente, no tenemos que deducir otra ecuación. Ahí es un tanto, digamos, como agarrarles en curva. Ahí dice deducir la ecuación, pero no podemos deducir una ecuación cuando la constante ha disminuido. La única variable es la altura. Y para una variable de la altura hemos deducido la ecuación. ¿No es cierto? En función a la altura, la presión va a ir cambiando. Entonces ahí tenemos dos variables, pero la presión está en función de la altura. Entonces acá la gravedad, la temperatura y la constante R, ¿no es cierto? Son valores fijos. Que disminuya o aumente no le va a afectar para nada a la ecuación. Entonces, la ecuación se mantiene, ¿de acuerdo? La ecuación sigue siendo esta. Lo único que tienen que hacer es, en vez de utilizar 9.8 metros, André, hay que utilizar 7.84 metros por segundo. ¿Está bien? André. Sí, Inge. Solo era eso, ¿verdad? Entonces, al estar resolviendo el ejercicio, no se va a utilizar 9.8, se va a utilizar 7.84. ¿Estamos? Muy bien, otra pregunta. Doctor, tengo una duda. Dime, André.
Respecto a este ejercicio, solo dice deducir la ecuación, entonces solo tendríamos que hacer lo que usted hizo de reducir el 20% a la gravedad nada más. Sí, nuevamente, a ver, voy a utilizar una palabra más apropiada. El ejercicio es medio tramposo, pero no es tramposo, ¿ya? Porque te dice deducir la ecuación que corresponda, ¿no? Entonces me están pidiendo que deduzcan, pero ahí, si ustedes recuerdan en la clase, les he repetido un montón de veces, ¿no? Cuando estamos deduciendo, particularmente a nivel diferencial, las que van a cambiar son las variables. En todo caso, a ver, partiremos a ver de esa manera. Hay muchas variables, pero si consideramos todas las variables, las ecuaciones llegan a ser extremadamente complejas y muy difícil de poder deducirlas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Un grupo de variables, digamos, son 5 variables. De estas 5 variables, 3 las vamos a meter como constantes y nos quedamos con 2 o tal vez con una variable. En este caso de la ley de distribución barométrica de Boltzmann, ¿no es cierto? Son varias variables, pero nos las metemos como constante unas cuantas y nos quedamos solo con 2 variables. Variables tal vez las más representativas, ¿no es cierto? Entonces acá, inicialmente es para ustedes un cuestionamiento de determinar si la constante G es una variable o es una constante. ¿De acuerdo? Si se va a comportar como una constante o va a ser expresamente una variable. En este caso es una constante. Por lo tanto, no va a cambiar. No va a cambiar. En la forma de su deducción, ¿no es cierto? Pero sí puede cambiar numéricamente. ¿Estamos? Entonces, en este tipo de preguntitas, inicialmente debemos nosotros recordar que en un proceso, en un cambio de estado, las variables pueden ser unas que cambien y otras no. Pero a pesar de que todas las variables están cambiando, nosotros podemos someterlas a una constante. Por ejemplo, para la ley de distribución barométrica, la temperatura cambia. Cambia la temperatura y fuertemente cambia. Pero nosotros la mantenemos constante y decimos desde el nivel de la Tierra hasta 60 kilómetros la temperatura es de 25 grados, ¿verdad? La gravedad también no va a ser una constante, va a cambiar la gravedad, pero también la metemos como fuera una constante. Y la constante universal, R, ¿no es cierto? Igual, va a cambiar, pero la metemos como constante. Entonces, el ejercicio número 12 es un tanto para que ustedes puedan diferenciar um, qué, qué variables realmente son las que van a cambiar y qué variables se van a mantener constantes, ¿no? ¿De acuerdo? Y en este caso simplemente teníamos que cambiar la parte numérica de la constante universal. Listo. ¿Algo más? Sería bueno si hay alguna pregunta, díganle, ¿no? Para seguir. Doctor, cuando deducimos esta ecuación barométrica de Boltzmann, agarramos dos variables, la presión y la altura. Yo pensaba que teníamos que resolver como que agarrando la presión como variable y la altura tomarlo como una constante, aunque fuera erróneo, pero tomarlo en vez de la altura como variable, tomarlo la gravedad como variable y así saldría otra ecuación. No, no, no. No. Aquí simplemente estaba haciendo la incidencia en la gravedad, ¿no? Dice, considerando una disminución del 20% de la gravedad de la Tierra, ¿no? Todo se mantiene igual, no cambia nada, pero como la gravedad se la ha considerado
con una variable que no va a cambiar, por lo tanto se mantiene constante. Pero sí puede cambiar numéricamente. No es una variable en sí. ¿Está bien? ¿Algo más sobre esta pregunta? Ya no hay más, ¿no? Listo. ¿Otra pregunta? Bueno, creo que se han acabado las dudas, solamente eran las 12. ¿No es cierto? Inge, yo tengo otra pregunta. Dime, adelante. En la 11, la pregunta dice solo considerando el volumen crítico, pero en sí para sacar las constantes sí o sí se necesitaría la presión crítica y la temperatura crítica. Ya, excelente. La intención del ejercicio número 11 es que ustedes puedan comparar los resultados que se obtienen cuando se utiliza, el valor de BC, ¿de acuerdo? Cuando nosotros utilizamos el valor de BC, entonces vamos a obtener las constantes A, B y R, ¿no es cierto? Pero con el valor de BC. Pero ya hemos aclarado en la clase que el volumen crítico es el que conduce a cometer errores de hasta el 50% para A, B y R. Entonces, por esa razón es que se descarta los valores que se obtienen con BC. Y los que realmente son buenos es con PC y TC. Pero de todas maneras, ustedes tienen que determinar los valores de A, B y R con el valor de volumen crítico. Y van a tener ahí A, B y R. Y luego vuelven a calcular esas constantes A, B y R, pero ya solamente con los valores de PC y TC. Y van a encontrar, obviamente, otros valores, ¿no es cierto? Otros valores. Entonces, ahí ustedes tienen que comparar. Hasta pueden sacar porcentaje de error, ¿no es cierto? Entonces, la idea es, en este ejercicio 11, es mostrar que si consideramos plenamente BC, ¿no es cierto? Y nos conformamos con los resultados con BC, son resultados erróneos, que tienen un error muy alto. Entonces, para ver si realmente eso es cierto, cambiamos las ecuaciones y consideramos solamente PCI y TC, como hemos hecho en la clase, ¿recuerdan? Primero hemos deducido las ecuaciones en función de DC y luego hemos cambiado para que sea solo en función de PCI y TC. Y con eso los valores teóricos, ¿no es cierto?, son bastante buenos comparado con los valores experimentales. ¿Sí? ¿Se entiende, no? La explicación. Esto mismo hemos explicado en la clase, ¿no? Y lo hemos puesto como ejercicio para que ustedes obtengan A, B y R con el valor de BC, ¿no es cierto? Y luego vuelven a calcular A, B y C, pero ya con los valores de PC y TC. Aquí, por ejemplo, dice, considerando el volumen crítico del metano, pero no está el volumen crítico del metano. Entonces, ustedes tienen que entrar al Google y buscan volumen crítico del metano. Y les va a dar de varios gases, pero ustedes utilizan el metano, ¿no es cierto? Y con eso van a obtener los valores de A, B y R, nuevamente repitiendo, ¿no? Y luego utilizan las otras ecuaciones que ya también las tenemos ya deducidas, ¿verdad? Para obtener solo en función de PC y TC. Claro, obviamente también está R, ¿no?
Ahí está también R. Y luego hay que compararlas, hay que comparar, podemos sacar porcentaje de error, etc. La idea es eso, mostrar que los valores de A, B y R, calculados a partir de BC, son diferentes a los calculados con PC y TC. Listo. ¿Alguna duda más sobre el 11? Todos los valores que vamos a requerir lo tendríamos que sacar del internet, doctor. No, no, solo el volumen crítico de metano, solo el crítico, volumen crítico del metano, volumen crítico del metano, nada más. Y con eso tienen que calcular los valores de A, B y R. Y luego, obviamente, van a necesitar temperatura y presión crítica, ¿no? Una cosa importante, los valores de volumen crítico, temperatura crítica y presión crítica, ¿no es cierto? Son valores constantes para todos los gases, no cambia, ¿de acuerdo? Lo mismo, A y B también son valores constantes para los gases. Para el metano va a tener un AB muy diferente que para el oxígeno. Por eso se llaman constantes, constantes de Van der Waals y la constante universal R, y también los valores de presión crítica, temperatura crítica y volumen crítico, que también son valores constantes para cada gas. Ustedes tienen que entrar simplemente al Google y de ahí sacar volumen crítico, temperatura crítica y presión crítica. Y con eso calculan A, B y R. Ahora sí, ¿vamos? Otra pregunta. Listo, se acabó las preguntas, las dudas. No hay más, ¿no? ¿Dudas? Para que acabemos la clase. Doctor, en la pregunta 6, calcule la concentración de agua, ¿se refiere a la cantidad de mol? ¿Qué ejercicio? La número 6. Ahora sí. Aquí dice, calcular la concentración de agua en fase gaseosa. Por ejemplo, en la atmósfera, en el lugar donde tú estás, hay una composición de oxígeno, nitrógeno y argón, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Pero no solamente esos es gases lo que tenemos a nuestro alrededor, también tenemos vapor de agua. El agua empieza a generar vapor desde los 0 grados.
Y a 100 grados es la máxima saturación del vapor de agua. ¿De acuerdo? Y para cada temperatura hay una presión de vapor. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos una cantidad en masa de agua, pero en fase de vapor. ¿De acuerdo? Así, a 5 grados centígrados la presión de vapor es de 0,8722 kilopascales. Entonces, ¿qué significa eso? Que a esa temperatura sobre la superficie, por ejemplo, sobre la misma superficie del agua, hay, a ver, estoy presentando, ¿no? La pizarra. Sí, doctor. Le pisamos. Muy bien. Voy a hacer lo siguiente, ¿no? Este es un recipiente que contiene agua. Ahí está el agua, ¿no? Y a 0 grados centígrados ya empieza a generarse pequeñas moléculas de agua, pequeñas cantidades de moléculas de agua en la superficie. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el agua en fase vapor. ¿Cuál es el concepto de presión? La presión es fuerza sobre unidad de área. Y la fuerza es la masa multiplicada por la gravedad por área. Si nosotros este recipiente lo vemos desde arriba, vemos una circunferencia, ¿no es cierto? Y ese es el área. Y la cantidad de moléculas en fase de vapor que están encima del líquido va a generar una presión sobre la superficie del líquido. Toda esta masa de vapor va a ejercer una presión, una fuerza, una presión. Esta se llama como presión de vapor. Como hay una cantidad de vapor multiplicada por la gravedad y dividida entre el área, entonces genera una presión. Entonces nosotros tenemos en la presión de vapor una cantidad de masa. La presión de vapor va a ser igual a una cantidad de masa multiplicada por la gravedad y dividida entre el área. Entonces tenemos una cantidad de masa. ¿De acuerdo? A esa presión, a esa temperatura, perdón, a esa temperatura tenemos una presión. Es decir, a cualquier temperatura hay una masa de vapor de agua encima de la superficie del agua. ¿De acuerdo? Y ya cuando la temperatura ha alcanzado los 100 grados, tenemos la máxima saturación y la presión de vapor es de 100 torrecelios o una atmósfera a 100 grados centígrados. Entonces, no solamente es oxígeno que está, voy a borrar esto, no solamente es oxígeno que está en la superficie y nitrógeno y argón, no solamente es esto, ¿no es cierto? Hay también agua, pero en fase de vapor. Por ejemplo, cuando están dando el pronóstico climatológico, dice 70% de humedad relativa, ¿no? 70% de humedad relativa. Entonces tenemos una buena cantidad. Y si es un día extremadamente caluroso y se siente que el ambiente es muy seco, entonces van a decir 20% de porcentaje de humedad, ¿no? Saturación de agua, 20% de humedad relativa. Pero si está lloviendo, es una lluvia torrencial,
Entonces van a decir 95% de humedad relativa, ¿verdad? Entonces, en el aire no solamente está oxígeno, nitrógeno y argón, también hay agua, pero en fase vapor. También hay agua en fase vapor. ¿Está bien? ¿Se ha entendido, no? Entonces, ustedes tienen que encontrar ese porcentaje, porque la pregunta dice, eh, calcular la concentración de agua en fase vapor a 5 grados, conociendo que la presión de agua es de 0,8722 kilopascales a 5 grados. ¿Otra pregunta? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, creo que no hay más preguntas ni dudas. Bien, entonces hemos terminado nuestra reunión violenta. Si alguno de ustedes tiene todavía alguna duda sobre el seminario, si algo muy puntual, pueden escribirme a mi WhatsApp personal, preguntándome específicamente, ¿no? Algunos de los ejercicios, si tienen alguna dificultad al resolver. ¿Estamos? Bien, hasta el día lunes entonces, ¿ya?